1:23. Aquí seguimos en Hoy por Hoy Vigo, entrevista dual, la segunda del año, y vamos a hablar de nuestros mayores. Estamos en Galicia, estamos en la ciudad más poblada de Galicia, en el área metropolitana más poblada de Galicia, pues tenemos que hablar de nuestra población, seguramente, muchas veces más castigada durante la pandemia, y ahora que llegan noticias de la nueva variante, etcétera, de lo que está pasando en China, en Japón, en Nueva York, etcétera, pues queremos hablar con Juan Carlos Rodríguez, el presidente de AFAGA, en esta entrevista dual, de muchas cosas, de muchos proyectos que desde AFAGA tienen encima de la mesa, que quieren sacar adelante, que esperan que pueda haber ese espaldarazo, ese impulso por parte de las administraciones, porque esto redundará en beneficio de nuestros mayores y también de toda la gente que está cuidando, de los cuidadores, nunca olvidados cuando hablamos en esas conversaciones y en estas conversaciones con los responsables de AFAGA. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. 2023, lo primero que me decías ahora, mientras estábamos charlando, tenemos muchos proyectos encima de la mesa. Ojalá podáis cumplirlos y ojalá podáis sacar adelante cuantos más mejor, Juan Carlos. Sí, la verdad. Ya sé que no depende solo de vosotros. Efectivamente, claro. Tenemos muchos proyectos en los distintos ámbitos, desde los programas de intervención, en los que queremos poner en marcha un nuevo recurso, y para eso necesitamos el apoyo institucional, principalmente de la Xunta, de la que estamos pendientes y hemos solicitado entrevistas para hablar del proyecto de Faisán, porque Vigo fue la primera ciudad de Galicia que abrió un centro especializado en demencias, sí, en el año 2008. De allí hasta ahora hay un incremento enorme de las necesidades de apoyo a las personas con demencia y a su entorno familiar, y estos recursos de centro de día especializados, con personal formado, son fundamentales, y la demanda es muy elevada, y por eso queremos poner en marcha este nuevo recurso. Necesitamos el apoyo financiero, que nosotros entendemos que, habiendo fondos europeos que se están orientando a estos programas de intervención, entendemos que hay que canalizarlos ahí donde más se necesitan, y es una obviedad que en Vigo se necesita mucho. Sí, porque me dabas cifras para que la gente se haga una idea, Juan Carlos, que nos pueden servir de base orientativa para que pues sigáis pidiendo esa colaboración de la Administración Autonómica para un proyecto como Faisán, ese proyecto de intervención. Cuéntanos un poco las cifras que nos dabas o que me dabas antes. Sí, a ver, en Vigo hay aproximadamente 8.000 personas con una demencia neurodegenerativa, y según los datos del Plan Nacional de Alzheimer, o sea, no son nuestros datos, sino los datos traspasados a la población de Vigo, y ahí tiene una afectación en torno a 25.000 personas, entre personas con un deterioro cognitivo y su entorno de apoyo y cuidado, con lo cual estamos hablando de una población enorme, y tenemos que tener en cuenta que hay entre un 30 y un 40% de los casos que están sin diagnosticar. Es que eso es lo más importante. Sí, efectivamente, y además nosotros lo que intentamos es crear recursos para esas primeras etapas, que es donde más se puede hacer, y además recursos especializados, pero además teniendo en cuenta las nuevas realidades, porque están cambiando mucho las personas que llegan a nuestra asociación, desde todos los aspectos, desde el aspecto cultural, desde el aspecto de capacidad. Entonces, tenemos que readaptar nuestra manera de intervenir a estas nuevas personas, y sobre todo muchas de ellas vienen sin ningún recurso de apoyo social, o sea, no tienen, muchas personas que viven solas, muchas personas que tienen un entorno de apoyo muy limitado, y entendemos que los recursos de este tipo de proximidad son fundamentales para poder dar una respuesta, para no dejarlos en la cuneta y no invisibilizarlos. Y sobre todo, yo te lo decía antes, Juan Carlos, y tú estás en el día a día y seguramente tendrás una reflexión diferente o mucho más ampliada. Yo te decía, ostras, aquello de tomamos nota cuando hablabas aquí y hablábamos tú y yo en plenos cierres perimetrales, cierres municipales incluso,
confinamientos severos y nos decías, ojo, porque nos estamos dando cuenta de un deterioro mayor, tanto en el aspecto cognitivo como en el aspecto físico de las personas mayores. Y se hablaba en aquel momento de tomar nota, de acordarse de todo lo que sufrieron de añadido esas personas mayores durante el confinamiento, durante la pandemia. Y eso es muy importante que no se olvide, aquel pozo del tomamos nota, desde residencias hasta la atención o intervención en su propio domicilio, Juan Carlos. Exactamente, justamente estábamos ahora comentando, y es verdad, que se habló mucho del cambio del modelo de atención residencial. Nosotros abogamos por residencias más pequeñas, dentro de los entornos urbanos, no aisladas, especializadas, porque las personas que están acudiendo a las residencias básicamente son personas que tienen alguna dependencia que le obliga a estar en las residencias. Claro. Si eres autónomo, no vas a las residencias o no sueles ir. Y además debemos de ir creando recursos de apoyo en los domicilios, también especializados, que den respuesta, que nos permitan que las personas vivan el mayor tiempo posible en sus domicilios con seguimientos, con apoyo. Y esto es básico, sobre todo porque, primero, el sistema no va a ser capaz de aguantar esta realidad. Y segundo, las personas mayores, que son básicamente las que van a las residencias, aparte de las personas con alguna discapacidad, son personas muy diversas y que Exacto. Necesitan realidades muy diferentes. Y tenemos que ir creando distintos modelos para esa diversidad. Hasta ahora se veía como un bloque homogéneo y hay que empezar a pensar, y por eso nosotros estamos trabajando en la cátedra de edadismo, sí. Que es la primera cátedra que se ha creado en España y bueno, a nivel europeo, que trata el tema del edadismo y las nuevas maneras de ver la edad y las nuevas maneras de afrontar los recursos especializados para ella, ¿no? Dentro de ese concepto que nosotros hablamos de una sociedad para todas las edades, que sean sociedades que se interrelacionen entre jóvenes y mayores, que sean sociedades que no se creen guetos cronológicos claro. Y en los que se dé una respuesta a las necesidades que tiene cada uno de los colectivos. Hablabas, Juan Carlos, y lo exponías aquí, vuestra idea que estaba encima de la mesa de poder crear un auténtico polo del conocimiento. Muchas veces, y los oyentes nos habrán escuchado hablar del polo del conocimiento, del campus do mar en su día, ahora polo del conocimiento de todo lo que tiene que ver con el mundo del mar, y tú hablabas por la situación, el contexto de nuestra población, de edad, de nuestra sociedad, qué mejor que poder desarrollar aquí un auténtico polo del conocimiento. Cuando planteáis esta idea, ¿qué acogida está teniendo? ¿Y sigues manteniendo la misma fe en que se pueda sacar adelante este polo del conocimiento, del edadismo y de todo lo que es la atención a nuestros mayores? Sí, cada vez con más consistencia, porque lo que estamos es contactando con todos los colectivos que están en esto que se le llama el ecosistema de cuidados y el ecosistema de atención a las personas con Alzheimer, desde las empresas privadas, desde los campos de investigación. Hay que pensar que en el área de Vigo se investiga mucho en este ámbito, desde la universidad, desde la Fundación Biomédica Galicia Sur. O sea que hay un espacio de investigación en la que nosotros colaboramos en distintos proyectos de investigación, pero también hay empresas que están muy interesadas en trabajar y en especializarse en dar respuestas a estas realidades, y hay sobre todo una necesidad y hay estamos en un entorno que nos facilita. Tenemos la unidad de demencia, sí. Finalmente, que es la única que hay en Galicia de carácter multidisciplinar. Eso es una gran noticia. Entonces, creo que en el área sanitaria de Vigo, que es la mayor, como muy bien has dicho, de toda Galicia, se dan ese conjunto de posibilidades que nos permiten hacer un polo de conocimiento sobre las demencias y el envejecimiento. Y a través de ese polo de conocimiento dar nuevas respuestas a estas nuevas realidades. La cátedra también nos va a ayudar, sin duda, seguramente, y muchos espacios, las sociedades científicas también apuestan por crear un espacio en el que se interrelacionen
las entidades, los entornos de cuidado y también las administraciones. Es una oportunidad que no se puede dejar perder en este momento. Vigo tiene todas las características para ser el núcleo de esta realidad. Y nosotros ¿Qué haría falta, Juan Carlos, presidente, para darle un impulso a este proyecto? ¿Qué sería lo idóneo, lo adecuado, lo que soñáis que se pueda producir para seguir dándole un impulso a este polo del conocimiento? Bueno, lo primero, que es lo que estamos nosotros trabajando, es en aglutinar los distintos entidades o empresas o que estén interesadas en este espacio. De hecho, pues como comenté antes, los centros de investigación con los que estamos en contacto, sí, con el área sanitaria, las distintas entidades y empresas, y la Administración tiene que dar un paso al frente. Y la Administración tiene que ver que esto es una gran oportunidad, que si no lo hacemos aquí se hará en otro sitio. Pero es que Galicia puede liderar algo que va a servir. Hombre, Castilla y León está ahí al lado, Asturias está ahí al lado, la población de Extremadura 3/4 de lo mismo. Podríamos derivarlo a toda. Es que tenemos una realidad que es muy interesante. Tenemos una ciudad importante en un entorno entre Portugal y Galicia, que es el entorno más envejecido de la península ibérica, sí, que además tiene recursos porque tiene todos estos centros, desde los centros de investigación a empresas que puedan desarrollar nuevas alternativas de cuidado, a entidades que tienen una enorme penetración en el territorio. O sea, tenemos la materia prima básica para crear ese polo de conocimiento. Y además tenemos la necesidad de hacerlo, porque hay tal necesidad de abordar estas nuevas situaciones, porque a nosotros nos entran todos los días personas por la puerta de la asociación que se sienten absolutamente desesperadas, porque necesitan respuestas que no existen ahora mismo. Por eso, desde la innovación, desde repensar la manera, incluso repensar la economía. Hay que pensar en la economía de los cuidados. Es una gran oportunidad. Y además de ser una gran oportunidad, es una cuestión de dignidad social. Tenemos que dar respuesta a las necesidades de las personas. Y nosotros ahí lo que les decimos a las administraciones, tanto local, provincial como autonómica, es que hay que superar cierto tipo de conflictos y ver esto de una manera global, como una oportunidad para dar nuevas respuestas, nuevos apoyos, y ahí nosotros queremos liderar esta propuesta. De hecho, lo estamos haciendo ya desde hace un tiempo. Yo creo un poco después de la pandemia, si ya de siempre hemos creído en esto, después de la pandemia esto nos ha puesto mucho más el foco en las nuevas necesidades de respuesta. Y yo creo que, y ahí ya hacemos un llamamiento a las administraciones a que se sumen a este proyecto, a que trabajemos para crear ese espacio, ese polo de conocimiento, que es una gran oportunidad y además una necesidad social que va a dar una respuesta, pero no solo al área de Vigo. Esto es extrapolable a toda España. Claro, esto es una respuesta. Que puedes liderar tu proyecto seguramente incluso europeos, porque sin duda. Mismo problema lo tienen en muchísimos países y en muchísimas regiones de toda Europa. Tenemos que ser el referente en la respuesta a estas nuevas situaciones, porque tenemos la estructura ideal para dar respuesta. Tenemos una población lo suficientemente concentrada para que haya esto que es la masa crítica que necesitas para el desarrollo de muchos proyectos. Al mismo tiempo tienes un entorno de cuidado muy comprometido, que son las familias, con lo cual aún podemos contar con ello. Pero bueno, vamos a apostar por esta idea, vamos a intentar que se impliquen las administraciones y ellas sabrán lo que hacen. Hay que pensar que ellos están ahí porque tienen que dar respuesta a las necesidades de la gente. Y a veces parece que tienes que ir allí a pedirles cosas. No, perdona, que nosotros estamos aquí porque somos la voz de una necesidad. Una población muy envejecida, con el contexto en el que nos movemos, de cuánta gente
en estas villas y ciudades, incluso Vigo es un ejemplo de una ciudad de parroquias, ¿no? También, no solamente de casco urbano con una ciudad perfectamente ordenada como puede ser Donostia, sino Vigo tiene una realidad muy parecida, muy similar a lo que nos podemos encontrar, y eso es la... Es que eso es una oportunidad, en pocos espacios hay esas características. Vigo es el rural más grande de Galicia. Exacto. Es que esto lo tenemos que asumir, y eso también nos permite llevar respuestas más grandes o más específicas allí donde está la población. Nosotros tenemos muchos programas en parroquias, Sí. nos vamos a los núcleos más pequeños para trabajar la soledad no deseada, para trabajar el autocuidado, la autoestima, que al final lo que consiguen es mejorar la vida de las personas y ser más autónomas durante más tiempo. Van a encontrarse mejor y van a ser menos demandantes de recursos de este tipo, con lo cual es todo positivo. Lo que pasa es que hay que tenerlo claro, hay que apostar por ello y no hay que invisibilizar esta realidad. Exacto. Que nosotros lo que vemos, que a veces cuando hablamos con alguna administración parece que miran para otro lado, como si esto no existiera. Pues que lo piensen, porque luego vendrán las campañas electorales y nos contarán cosas, pero hay que pasar a la práctica. Y yo creo que aquí hay voluntad para hacer cosas. O sea, nosotros yo creo que hemos estado en contacto con las administraciones locales, provincial y autonómica, y en algunos ámbitos todos ven que esto es necesario. Y, de hecho, pues incluso en el plan estratégico que se está haciendo en Vigo nos han llamado para plantear esta idea, en lo que es todo lo que tiene que ver con la economía de los cuidados y sus oportunidades, y les hemos dado nuestra opinión y agradecemos que hayan contado con nosotros para el desarrollo de este plan estratégico, igual que con el plan estratégico de Tui Valença, de la Eurociudad, porque creemos que hay que aportar esa nueva visión. Y yo estoy convencido de que esto lo haremos más tarde o más temprano. Nos encantaría que el polo se desarrollara aquí porque creemos que tiene las mejores condiciones y vamos a trabajar por ello. Esperemos que así sea y que pueda ser también una realidad después exportable a otras comunidades autónomas y ser pioneros también en este polo del conocimiento. Cuando hablamos de investigación y hablamos no de gasto, esto es lo de siempre, ¿no? Es inversión en investigación, seguramente es reducción de gasto, ahí sí podemos hablar de gasto, en todo lo que tiene que ver con la atención después, que obviamente pues todo lo que se pueda utilizar, y ahí también hubo una apuesta muy decidida, unidades multidisciplinares, unidad de demencias, se ha puesto en marcha. Ahora falta el último empujón, ¿no? Presidente, que es que se pueda derivar o que se pueda llevar el plan de derivación a toda el área, a todos los centros de salud, a todos los centros del área sanitaria de Vigo. Esto redundará en que podrá haber más facilidad para localizar, para detectar precozmente personas que puedan sufrir o Alzheimer o una enfermedad. Sí, a ver, yo creo que aún está en ese proceso y necesita rodar más, seguramente que tenga más un equipo mayor, pero sí es verdad que nosotros ya estamos notando que vienen más personas, que nos piden más información y tenemos que dar el salto a la formación, que también está dentro de ese proyecto del Polo de Conocimiento, tanto la investigación, la formación, la creación de recursos especializados y profesionalizados y el intentar que sea una oportunidad para la respuesta social y económica de la ciudad. En otra línea, que es la línea de lo que nosotros hablamos, de la economía verde y la economía de los cuidados, que es por donde vamos a ir, no nos engañemos. Ahí es donde tenemos que apostar y las administraciones que lo entiendan van a estar en la vanguardia y las que no lo entiendan pues se van a quedar en la estacada. Juan Carlos Rodríguez, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por la labor que hacéis en AFAGA y que sea un buen año para vosotros y ojalá ese polo del conocimiento, las próximas veces que hablemos, podamos estar hablando de que ya va cogiendo forma, de que las administraciones se han volcado y que Galicia, ¿por qué no?, y Vigo se convierta en un referente de ese polo del
conocimiento del edadismo, de los cuidados y de las personas mayores. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Despedimos aquí en la tele, en la radio volvemos en nada, en un par de minutos para charlar de los timos 4.0, que los amigos de lo ajeno no descansan ni por Navidad.